good morning, everyone. It's a pleasure to be here again. So, my name is Kendry Vanegas. I am an English teacher. Today, we are going to learn about the verb tense. Vamos a hablar sobre los tiempos verbales. Vamos a hacer un resumen muy práctico sobre los tiempos verbales que más utilizamos nosotros en su forma simple. Vamos a hablar sobre el simple present, simple past and simple future. Vamos a hablar sobre estos tres tiempos verbales en sus formas simples. ¿Listo? Informarles también que la guía tiene toda la estructura correspondiente para trabajarla de una manera práctica, muy sencilla. De pronto habrán algunas preguntas, como todo, habrán algunas dudas y con mucho serán resueltas. Así que no siendo más, let's go. Listo, empecemos entonces con el presente simple en sus tres formas de aplicación. La forma afirmativa para el presente simple, agregamos la S o ES a las terceras personas del singular. En este caso serían los personajes de she, he, it. Con estos tres personajes siempre los verbos les vamos a colocar la S. Por ejemplo, tenemos la oración She dances on the floor. She dances on the floor. La chica o ella baila sobre el piso. Miren que como es tercera persona del singular, le agrego la S. Los otros personajes como I, we, they, you, no les coloco S a los verbos. Los dejo tal cual como me los dan. Pero reitero, para las terceras personas del singular que son she, he, it, y voy a aplicar un verbo, siempre debo colocarle la S o ES en presente simple en su forma afirmativa. Este es un error que siempre cometen la mayoría de los estudiantes o se les olvida porque la S siempre ha sido un dolor de cabeza. Para la forma negativa del presente simple, nosotros utilizamos el auxiliar, los dos auxiliares que serían do y does. Do y does. Entonces le coloco la negación. Entonces el do quedaría don't y el does quedaría doesn't. Son los dos auxiliares negativos que vamos a utilizar para negar una acción en presente simple. Vamos a tomar el ejemplo que utilizamos anteriormente de she dances on the floor. Entonces su forma negativa quedaría she doesn't dance. She doesn't dance on the floor. ¿Por qué? Porque entonces ya como utilizamos el auxiliar does, ya no le coloco la S, porque es la pregunta que me van a hacer. Profe, pero si usted nos dijo que se le agrega S, pero cuando estamos utilizando el auxiliar, ya el auxiliar contiene la S, por eso ya no se la coloco al verbo cuando lo estoy negando. Y por último tenemos entonces la forma interrogativa. Para la forma interrogativa, nosotros utilizamos el mismo auxiliar do o das dependiendo las personas o los pronombres que voy a utilizar. Se me olvidaba decirles, el do lo utilizo con I, lo utilizo con you, lo utilizo con we y lo utilizo con they. El das lo utilizo con she, con he y con it. Se me olvidaba ese dato. Entonces, como les decía, para la forma interrogativa del presente simple, nosotros colocamos el auxiliar de primero. Siempre lo colocamos de primero. En el caso de la oración que estamos utilizando como ejemplo, ¿cómo quedaría? Súper sencillo. Como con she utilizo das, entonces coloco das, luego el sujeto she, luego el verbo en su forma normal, porque recuerden que cuando utilice el auxiliar, ya la S la tiene el auxiliar. Sería dance y el resto de la oración on the floor y signo de interrogación al final. De esta manera nosotros vemos las tres formas de aplicación del presente simple. Digamos que es como un resumen muy práctico para no olvidar algunos trucos y recomendaciones sobre el presente simple, simple present. Vamos entonces ahora con el pasado simple. Simple past. Entonces, en el pasado simple tiene casi la misma configuración, pero obviamente es en pasado. El pasado simple es un tiempo verbal donde las acciones ya pasaron, ya sucedieron, entonces están en el olvido. Entonces tenemos las tres formas de aplicación del pasado simple, su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos con la forma afirmativa, ¿listo? Para la forma afirmativa del pasado simple tenemos dos caracterizaciones, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son todos aquellos que yo le aplico la terminación ed para colocarlos en pasado. Vamos a tomar el mismo ejemplo con el que venimos trabajando, que sería she danced on the floor. En este caso, si ella bailó, lo que hago es colocarle la ed al verbo y ya queda en pasado porque es un verbo regular. Quedaría entonces she danced on the floor. Ella bailó
en el piso o bailó en la disco. ¿Listo? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que es súper sencillo con los verbos regulares porque únicamente les agrego ed o solo la d si ya tiene la e. Para los verbos irregulares sí nos toca aprendérnoslos de memoria, no hay otra opción. Los verbos irregulares sí ya vienen con su conjugación en el pasado y no les agrego ed. Un truco importante para que ustedes sepan cuando un verbo es irregular, lo pueden encontrar en los libros o diccionarios enlistados. ¿Por qué hacen esto algunas empresas editoriales? Porque saben que los verbos irregulares hay que aprendérselos de memoria. Entonces, por eso, si se dan cuenta, en la mayoría de los diccionarios les aparece un listado de verbos. Esos son los verbos irregulares. Y si el verbo no le aparece en ese listado, quiere decir que es regular y nada más le agrega la terminación ed o d si ya tiene la e. Para la forma negativa utilizamos el auxiliar did. Este auxiliar did lo utilizamos para todo. No es como lo hacíamos en la forma afirmativa que era do y das y lo dividíamos. No, aquí did es para todos. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración ejemplo? Quedaría she didn't dance on the floor. Ella no bailó. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, para todos vamos a utilizar en did para negación. Y para la última forma interrogativa, lo mismo, para todos utilizamos did. Si se dan cuenta, es muy importante que tengan en cuenta esa diferencia con el presente simple, de que en el presente simple hay dos auxiliares y están divididos, do y das, mientras que aquí en el pasado el did es para todos, no hay problema con eso. Entonces, ¿cómo sería la estructura para la forma interrogativa? Auxiliar did, sujeto, en este caso she, luego el verbo en su forma normal porque ya el did tiene el pasado, entonces le colocamos dance y el resto de la oración y signo de interrogación. Y de esta forma nosotros conjugamos todos los verbos y las acciones en tiempo pasado simple, simple past. We are back, everyone. Estamos de vuelta aquí, queridos estudiantes. Entonces vamos con las actividades de la guía, la primera guía del primer periodo, ¿listo? Y digamos que es la única durante este primer periodo. Ya en el segundo periodo sí son dos guías. Bueno, entonces dentro de las actividades de la guía tenemos varios puntos. El primero de ellos dice, defina con sus propias palabras cada uno de los tiempos verbales mencionados y escriba dos ejemplos en inglés y español para cada tiempo verbal de su propia inventiva. Es decir, con sus propias palabras van a definir en qué consiste cada tiempo verbal, eso lo van a hacer en español, y luego van a copiar dos ejemplos de cada tiempo verbal de su inventiva, de su creación, no bajados de internet, de su propia creación. Esos ejemplos sí los van a hacer en inglés y en español. Seguimos entonces con el punto número 2, que nos ponen unas oraciones en presente simple y nosotros debemos conjugarlas como tal. En la primera parte de ese segundo punto debemos escoger, hay dos opciones, debemos escoger cuál de las dos opciones es. Recuerden que deben tener en cuenta que las terceras personas, she, he, it, los verbos deben de tener ese. Entonces miren para ver quién es el sujeto. Por ejemplo, la primera oración dice, we sometimes, está el espacio, books. Entonces, en este caso, como pueden observar, tenemos dos opciones, read o reads. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, si ve el pronombre que es we y con we el verbo queda normal, no le agrego s, entonces yo escojo la opción que no tiene la s. Mientras que la segunda oración dice Emily, Emily significa ella, o sea que es she, y con she si utilizo la s, entonces debo escoger la opción de la s. ¿Listo? En la segunda parte de ese punto número 2, prácticamente tenemos en paréntesis el verbo en infinitivo. Entonces tenemos que conjugarlo, si lleva ese o no lleva ese, o lo dejo igual. No me le van a colocar el to. El to únicamente se colocó en paréntesis porque está en infinitivo. Pero cuando lo van a conjugar, el to deben eliminarlo y al verbo colocarle la s si lo requiere. Si no, dejan nada más el verbo. El primer punto sería entonces, ahí nos dice I, está el paréntesis, el espacio. Nosotros colocamos like, solamente like porque con el sujeto I, o sea, yo no le coloco ese al verbo, entonces quedaría solamente like y tampoco le coloco el to. Vamos con la segunda oración que dice the girls always, entonces está el verbo to listen, entre paréntesis, como estamos hablando de las chicas, son varias, o sea, ellas. Si son ellas, sería con el pronombre personal they, y con they no utilizo ese, sería solamente listen. Y tenemos la última que dice Janet never to wear. Entonces, to wear, usar ropa, vestirse. Entonces, Janet es ella, con ella sí utilizo la letra, la S, entonces conjugo wear, entonces coloco wears, le coloco la S. ¿Por qué? Porque es tercera persona del singular, Janet, she. Y así sucesivamente.
El punto número 3, van a resolver las oraciones en pasado simple. Súper, solamente tienen que conjugar el verbo. Si está en presente en paréntesis, lo deben colocar en pasado. Ya saben que si es regular le agregan ed, o si es irregular, si deben buscarlo en los listados en los diccionarios para ver cuál es el pasado de ese verbo. Luego vamos al punto número 4 de futuro simple, súper fácil. Los verbos en paréntesis los van a conjugar con el auxiliar will del futuro. Está súper sencillo. Por ejemplo, la primera oración, you earn will a lot of money. Entonces, como se pueden dar cuenta, el verbo earn está solito en paréntesis. ¿Qué hago yo? Lo saco del paréntesis y le coloco will. Y así hago con todos los verbos y ya me queda conjugado el futuro. Y luego hay que hacer la respectiva traducción. Igual en las otras oraciones del presente simple y del pasado simple, hacer las traducciones de esas oraciones. El punto número 5 es una sopa de letras de verb tense, de los tiempos verbales, súper sencilla. Van a buscar cada una de estas palabras dentro de la sopa de letras, digamos que es como un ejercicio de afianzamiento. Tenemos el punto número 6 que dice escribir en inglés y español un vocabulario de 20 palabras sobre su especialidad técnica. Por ejemplo, en el colegio donde trabajamos hay 6 especialidades, entonces si la suya es, por ejemplo, maquinaria, pues va a escribir un vocabulario de 20 palabras de maquinaria en inglés y español. Si es de eventos, 20 palabras de eventos o turismo en inglés y español. Si es de ambiental, 20 palabras de ambiental en inglés y español, y así cada especialidad. Luego escriba o redacte un párrafo sus metas para el técnico en inglés usando 8 palabras del vocabulario anterior. Cuando ya haga el vocabulario en inglés y español, va a utilizar esas 8 palabras para escribir cuáles son sus metas dentro de ese técnico. Obviamente esto sí lo van a hacer en inglés porque va a ser corto lo que van a escribir de las metas que tienen para este año con su especialidad técnica, y lo van a hacer en inglés, no en español. Por último, tenemos el punto número 7, que es sobre el decálogo de la bioseguridad. Ustedes saben que estamos en pandemia y hay que mitigar todos los efectos del COVID-19, y pues esta temática no podía quedar por fuera. Entonces es importante que primero lo lean en español, tal cual como yo se los envié en la imagen. Ahí aparece el decálogo de bioseguridad. Y luego, ¿qué van a hacer ustedes? Lo traducen a inglés, hacen la respectiva traducción. Ese ejercicio es muy bueno porque les va a ayudar a afianzar lo que es la parte gramatical. Luego van a subrayar con rojo las oraciones que estén en presente simple, con azul las de pasado simple y con verde las oraciones en futuro si las hay. Pero esas rayitas las van a colocar cuando ya traduzcan el código o el decálogo de bioseguridad. Súper sencillo. Y esto es todo lo que tienen ustedes para trabajar en la guía de los grados 11 sobre las temáticas o resumen de los tiempos verbales simples en inglés. Es una temática interesante porque esto entra bastante en lo que es las pruebas ICFES en cuanto a textos. Le colocan textos para analizar, y si usted maneja estos tiempos verbales, pues le va a quedar más fácil de pronto ver qué es lo que dicen o le preguntan. Entonces les deseo muchos éxitos, espero que resuelvan esta guía muy bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme a los números o correos que fueron asignados a esta guía de trabajo. Bendiciones para todos ustedes.